Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno a analizar Google Gemini, lo que antes conocíamos como Bard, ¿no? Y su potencial como una herramienta avanzada de investigación con IA para el profesional de hoy. Tenemos como guía un análisis bastante detallado, ¿eh? Se titula Gemini de Google, la evolución del asistente de investigación con IA para el profesional moderno. Y es que, vivimos en una época con demasiada información, ¿no? Ya lo decía Bertram Gross por allá por los 60s, hablaba de sobrecarga informativa. Hoy en día poder investigar bien y rápido es fundamental. Pero bueno, los métodos tradicionales consumen un montón de tiempo, y ahí es donde entra la inteligencia artificial. Totalmente. Y justo este análisis que mencionas posiciona a Gemini no como un chatbot más, sino, digamos, como un posible asistente de investigación completo. Lo interesante, según el texto, es cómo se integra profundamente con todo el ecosistema de búsqueda y conocimiento de Google. Eso le daría, en teoría, capacidades particulares para profesionales que necesitan ser muy rigurosos con la información. Entiendo. Entonces la misión de hoy es entender cómo Gemini busca, intenta convertirse en ese colaborador intelectual que todos querríamos tener. Vamos a ver sus funciones clave, cómo se para frente a otras IAs en esto de la investigación y, muy importante, las mejores prácticas para usarlo en el trabajo, incluyendo eso tan crucial de verificar los datos. Claro. El objetivo es, claro, ver si Gemini de verdad puede ayudar a reducir bastante el tiempo que dedicamos a investigar, a generar ideas quizás más robustas y a mejorar la calidad del análisis. Todo esto, eso sí, manteniendo siempre una mirada crítica, ¿no? Un escepticismo saludable hacia los resultados que nos da la IA. El análisis hasta pone metas como reducir el tiempo de búsqueda y síntesis en un 40 o 50%. Es ambicioso. Bastante ambicioso, ¿sí? Bueno, entremos en materia entonces. ¿Qué es lo que hace, según este análisis, que Gemini sea especialmente útil para investigar? ¿Cuál es su ingrediente secreto? Bueno, el análisis insiste mucho en que su principal diferenciador es esa integración nativa, digamos, con el gigantesco ecosistema de información de Google. O sea, no es un modelo que trabaje aislado. Aprovecha la búsqueda, aprovecha el conocimiento acumulado de Google y lo hace en tiempo real. Este punto es central, me parece, para entender su valor. Suena lógico, claro. Estar conectado a Google tiene que ser una ventaja. Pero, ¿cómo se aplica eso en la práctica? En el día a día. Pensemos en lo primero que hacemos en cualquier investigación. Buscar y sintetizar literatura. La revisión bibliográfica. Suele ser un cuello de botella enorme. Exacto. Y aquí es donde Gemini, según el texto, podría ir un paso más allá de una simple búsqueda. Se le podría pedir, por ejemplo, genera una lista de los conceptos clave, los teóricos importantes y los debates actuales sobre economía circular en la industria de la moda. Y no solo te daría una lista, sino que intentaría explicar las conexiones entre esos puntos. Lo que me parece fascinante es su capacidad para sintetizar fuentes múltiples. Imagínate cargar varios artículos académicos en PDF sobre un tema, los efectos del cambio climático en la seguridad alimentaria, y pedirle sintetizar los hallazgos metodológicos comunes y las discrepancias principales entre estos 3 artículos. Eso podría acelerar drásticamente la revisión bibliográfica. Suena a una herramienta poderosa contra esa sobrecarga de información que mencionábamos antes, ¿no? El análisis incluso usa un término interesante, un filtro cognitivo externo. Lo conecta con ideas de amplificación cognitiva de pioneros como David Engelbart. Básicamente, te ayudaría a pensar mejor al quitarte trabajo pesado de encima. Precisamente, la idea es esa, reducir la carga cognitiva de procesar volúmenes enormes de datos. Que el profesional se pueda enfocar en lo más importante. Vale, entiendo. Eso para digerir lo que ya existe. Pero ¿qué pasa con la generación de ideas nuevas? El famoso brainstorming. ¿Puede una IA realmente ayudar con la creatividad? El análisis lo plantea más bien como un compañero de sparring, digamos. Un compañero imparcial para la lluvia de ideas. No es que vaya a tener la idea genial por sí sola, pero puede ayudar a generar hipótesis de investigación alternativas, por ejemplo, o a identificar puntos ciegos en un argumento que quizás no vemos, o incluso sugerir metodologías apropiadas que no se nos habían ocurrido.
Un ejemplo práctico que da el texto es pedirle algo como, basándote en las tendencias actuales de IA generativa, genérame 5 preguntas de investigación originales para una tesis doctoral en ética digital. Te da un punto de partida, claro. Exacto, un punto de partida rápido y variado, que luego obviamente hay que evaluar. Claro, ahí entra el criterio humano. Porque la calidad de esas sugerencias dependerá mucho de cómo le preguntes y de lo que Gemini sepa, ¿no? No es magia. Por supuesto, siempre requiere el criterio humano para evaluar, refinar, seleccionar, pero puede ser un buen catalizador de ideas. Ok. Pasemos a algo que seguro interesa a mucha gente que trabaja con datos. El análisis y la visualización. El texto sugiere que Gemini puede hacer más que lo básico aquí. Sí, parece que tiene capacidades interesantes en ese frente. Se le podría dar un conjunto de datos, ya sea texto o hasta la imagen de un gráfico, y pedirle que identifique tendencias, correlaciones o valores atípicos. Dan un ejemplo como: analiza la siguiente serie temporal de ventas y sugiere 3 factores estacionales que podrían explicar los picos observados. Fíjate que no solo describiría, sino que intentaría proponer explicaciones. Interesante. Y para la gente que sí maneja código Python, R, esas cosas, ¿también hay algo? Ahí es donde puede ser una ayuda bastante significativa. Para quienes usan esas herramientas, Gemini podría generar, explicar y hasta depurar código para análisis estadísticos o para crear visualizaciones, usando librerías comunes como Pandas, Matplotlib, ggplot2. Esto encaja en esa tendencia creciente de ciencia de datos aumentada por IA, ¿no? La IA como asistente del programador. Eso podría, digamos, democratizar un poco el acceso a análisis más complejos, ¿no? Alguien con conocimientos básicos quizás podría empezar a explorar sus datos de forma más avanzada con esta ayuda. Podría bajar un poco la barrera de entrada para ciertas tareas, sí, definitivamente. Aunque, como siempre, la interpretación final de los resultados, la dirección del análisis, eso sigue necesitando el criterio experto. No reemplaza al analista, pero lo puede potenciar. Entendido. Cubre bastante terreno, desde buscar hasta analizar, y falta otra parte clave del trabajo profesional. La redacción, comunicar los hallazgos. ¿Qué ofrece Gemini ahí, más allá de la típica corrección gramatical? El análisis sugiere que va bastante más allá de eso. No es solo corregir comas y acentos, puede reformular párrafos enteros para mejorar la claridad o para ajustar el tono a algo más profesional, que es vital en informes o papers. Podría ayudar a estructurar un documento, sugiriendo encabezados, un flujo lógico, incluso generar borradores de resúmenes ejecutivos a partir de documentos largos, lo cual, ahorra muchísimo tiempo. Pensé en una instrucción como: toma este párrafo de mi introducción y reescríbelo para que sea más conciso e impactante, adecuado para una audiencia de altos directivos. Es casi como tener un editor al instante. Texto. La promesa es amplia. Pero acá viene la pregunta inevitable con cualquier IA, y más si hablamos de usarla profesionalmente. La fiabilidad. ¿Qué pasa con la precisión? Los errores. Las famosas alucinaciones. ¿Cómo se maneja eso? Ese es un punto absolutamente crítico, sí. Y el análisis le dedica bastante atención. Una función clave que se deriva de su conexión con Google es la opción de verificar la respuesta. El texto menciona específicamente la función Double Check Response with Google, que suele aparecer como una lupita. Recomiendan usarla siempre. ¿Y qué hace exactamente esa función? Ese doble chequeo. Básicamente lo que hace es revisar la respuesta que dio Gemini y la contrasta con información disponible en la web a través de Google Search. Te resalta qué partes de la respuesta parecen estar respaldadas por fuentes que encontró Google y qué partes, podrían ser inferencias del modelo o directamente invenciones. Esas invenciones son las famosas alucinaciones, un problema bien documentado en los modelos grandes de lenguaje, los LLMs, que son la base de Gemini. Se inventan datos, citas, fuentes que suenan creíbles, pero no son reales. Uf, un riesgo enorme para la investigación seria. Gigante. Por eso, además de esa verificación automática, el análisis insiste en que el usuario tiene que pedirle activamente a Gemini: proporcióneme evidencia académica o citas de fuentes confiables para la afirmación anterior. Es un paso extra, una carga extra para el profesional, pero es fundamental.
No se puede asumir que lo que dice la IA es verdad sin más. Es una herramienta, potente sí, pero no una fuente infalible de verdad. Queda clarísimo. La responsabilidad final de la veracidad es humana. La IA ayuda, acelera, sugiere, pero no reemplaza el juicio crítico y la verificación rigurosa. Exactamente. El análisis habla de fomentar una colaboración escéptica y basada en evidencia con la IA. Usarla con inteligencia, pero sin fe ciega. Bien, perfecto. Hemos repasado las capacidades, el tema crítico de la verificación. Si juntamos todo, ¿cuál dirías que es la conclusión central de este análisis sobre el valor real de Gemini para un profesional que investiga? El análisis concluye que Gemini no quiere ser solo un chatbot para charlar, sino que aspira a posicionarse como una plataforma de productividad intelectual. Su valor diferencial para la investigación vendría, según el texto, de una combinación de factores. Por un lado, esa integración única con Google Search que ya mencionamos, le da acceso a información actualizada y, crucialmente, permite esa capa de verificación. Ajá. Y por otro, la idea de amplificación cognitiva, la promesa de automatizar tareas más mecánicas, digamos, como la síntesis inicial, para liberar tiempo y capacidad mental del profesional, para que pueda dedicarse al análisis crítico, a la creatividad, a encontrar conexiones nuevas. Correcto. También se destaca el potencial para fomentar el rigor metodológico. Si se usa bien la función de verificación, si se le exige evidencia, puede, de alguna manera, empujar al usuario a ser más crítico y a basar sus argumentos en fuentes sólidas. Es un uso disciplinado de la herramienta. Y finalmente, su versatilidad. Parece que se puede aplicar en casi todas las fases del ciclo de investigación, ¿no? Exacto. Desde encontrar ideas y literatura, pasando por analizar datos, hasta ayudar en la redacción y comunicación de los resultados. Podría integrarse en muchas partes del flujo de trabajo. O sea que esos 4 puntos: integración, amplificación, rigor y versatilidad. Esos 4 puntos combinados son los que, según este análisis, posicionan a Gemini como un colaborador potencialmente muy potente. Siempre, claro, con el apellido de que debe usarse de forma informada, crítica y responsable. Insisto, no es un piloto automático para investigar. El potencial está claro, sí, pero como pasa con toda tecnología nueva y potente, seguro que el análisis también señala desafíos o puntos ciegos que hay que tener en cuenta. No todo puede ser color de rosa. Efectivamente, el análisis es bastante claro en que la postura crítica del profesional es irreemplazable. Menciona varios retos clave que no hay que perder de vista. El primero, que ya tocamos bastante, es el de las alucinaciones y la veracidad. La función de verificación ayuda, sí, pero no elimina el riesgo por completo. La responsabilidad factual, lo que se dice, lo que se publica, sigue siendo humana. ¿Qué otros puntos importantes señala? Otro muy importante es el de los sesgos algorítmicos. Estos modelos, los LLMs, se entrenan con cantidades masivas de datos del mundo real, de Internet. Y esos datos reflejan los sesgos que ya existen en nuestra sociedad. Sociales, culturales, de género, de todo tipo. Entonces, es crucial contrastar perspectivas, no tomar la respuesta de Gemini como la única verdad y ser conscientes de que puede perpetuar o incluso amplificar esos sesgos si no tenemos cuidado. Tiene todo el sentido. Hay que usarlo como una fuente más, potente, pero una fuente al fin y al cabo, que requiere evaluación crítica. Exacto. Luego está la distinción entre profundidad y amplitud. Gemini parece excelente sintetizando lo que ya se conoce, conectando información existente. Pero la generación de conocimiento verdaderamente novedoso, esa chispa de originalidad, esa idea disruptiva, eso probablemente sigue siendo una capacidad fundamentalmente humana. La IA es un gran colaborador, pero no reemplaza el pensamiento original. Una distinción importante para manejar las expectativas, ¿no? Sí, totalmente. Y después hay consideraciones muy prácticas. El análisis recalca la importancia de la privacidad y la propiedad intelectual. La recomendación es tajante: no cargar datos confidenciales, ni información propietaria de una empresa, ni datos personales sensibles a la plataforma. Porque las interacciones, lo que uno escribe, puede usarse para mejorar el modelo. Y eso genera riesgos obvios si se maneja información sensible. Mucho ojo con eso. Un punto clave para el uso profesional.
Y el último reto que menciona el análisis. Es la evolución rápida. Estas tecnologías avanzan a una velocidad vertiginosa. Lo que Gemini puede hacer hoy será distinto en 6 meses o en un año. Eso exige un compromiso con el aprendizaje continuo por parte de los profesionales que quieran usarla. Hay que estar al día de las nuevas funciones, entender las limitaciones actualizadas, adaptar los flujos de trabajo. No es una herramienta que se aprende una vez y listo. Entendido. Son consideraciones muy importantes para cualquiera que esté pensando en integrar Gemini en su rutina de trabajo. Sin duda. El uso efectivo requiere atención constante, criterio y adaptación. Entonces, para ir cerrando, la conclusión general del análisis parece ser que Gemini, si se utiliza con criterio, con escepticismo informado y con ética, se perfila como un asistente de investigación con IA potente, bien conectado, enfocado en la eficiencia y en facilitar el acceso a evidencia verificable. Esa es la esencia, sí. Se trata de aprovechar la herramienta de forma inteligente y responsable, viéndola como una extensión de las propias capacidades investigadoras, no como un sustituto. El valor real estaría en esa colaboración inteligente, ¿no?, entre la mente humana y la capacidad de procesamiento de la IA. Muy bien. Pues para terminar, como siempre, dejemos una reflexión final flotando. El análisis destaca mucho cómo Gemini puede acelerar drásticamente la síntesis del conocimiento existente. Si realmente el tiempo dedicado a revisar literatura, a procesar datos iniciales se reduce tanto, ¿qué nuevas fronteras se abren para la investigación? ¿Qué tipo de preguntas más ambiciosas podríamos empezar a hacernos? O incluso, ¿podrían surgir nuevos métodos de indagación si nuestra capacidad colectiva para conectar y sintetizar información conocida se potencia de esta manera? ¿Cómo podría cambiar eso el panorama de la generación de conocimiento? Algo para pensar.